día lunes, la Corte Suprema anuló un fallo que dictaminaba que el expresidente Donald Trump violó la primera enmienda al bloquear a sus críticos en Twitter, y los jueces desestimaron el caso como discutible. La medida de la Corte se produjo en una orden sin firmar, pero Clarence Thomas, el miembro más conservador de la Corte, escribió por separado para expresar su preocupación de que la eliminación de Trump de Twitter refleja un grado de poner en manos de las plataformas tecnológicas que la Corte pronto necesitaría abordar. La mayoría sugirió en 2017, después de que la cuenta de redes sociales de Trump bloqueara a 7 personas que tuitearon críticas al presidente en hilos de comentarios vinculados a su cuenta de Twitter, Real Donald Trump, que desde entonces ha sido prohibida en la plataforma. Los tribunales federales inferiores encontraron que la cuenta de Twitter de Trump, donde a menudo intervenía en asuntos oficiales, constituía un foro público y que bloquear a sus detractores violaba sus protecciones constitucionales de libertad de expresión. En una opinión de 12 páginas escrita en coincidencia con la desestimación del caso por parte de la Corte, Thomas expresó el lunes su alarma por lo que llamó el control concentrado, el discurso de las plataformas digitales. El conservador acérrimo también dijo que era inevitable que la Corte pronto tuviera que abordar el tema directamente. La disparidad entre el control de Twitter y el control del señor Trump es marcada, por decir menos. El señor Trump impidió que varias personas interactuaran con sus mensajes, escribió Thomas y señaló que Donald Trump tenía 89 millones de seguidores en ese momento. Twitter prohibió al señor Trump no solo interactuar con unos pocos usuarios, sino que lo eliminó de toda la plataforma, impidiendo así que todos los usuarios de Twitter interactuaran con sus mensajes. Luego agregó: pronto no tendremos más remedio que abordar cómo se aplican nuestras doctrinas legales a la infraestructura de información de propiedad privada altamente concentrada como las plataformas digitales. La administración Trump pidió a la Corte Suprema que aceptara su apelación en el caso en agosto pasado, pero luego de la derrota electoral de Trump en noviembre, su administración retiró en vísperas de la inauguración del presidente Biden, argumentando que el cambio de administración haría que el caso fuera discutible. El Instituto Knight de la primera enmienda de la Universidad de Columbia, que presentó la demanda en nombre de los 7 usuarios bloqueados de Twitter, dijo que hubiera preferido que la Corte Suprema dejara intacta la sentencia del Tribunal Inferior, pero agregó que el litigio había dejado una marca importante. Estamos complacidos con lo que pudimos lograr en ese litigio, no solo forzar al presidente Trump a desbloquear a nuestros clientes y a decenas de personas más en su cuenta de Twitter, sino también establecer un precedente que otros tribunales han invocado para excluir a otros funcionarios públicos de silenciar a sus críticos en las redes sociales, dijo Katie Fallow, abogada del instituto en un comunicado. Después de una década de feroces litigios, la Corte Suprema le otorgó a Google una victoria sobre Oracle el lunes en una disputa de derechos de autor supervisada de cerca que tiene enormes implicaciones en la forma en la que las empresas crean software para funcionar en todas las plataformas. Los jueces dictaminaron 6 contra 2 que el uso por parte de Google de 11.000 líneas del código de software de Oracle para desarrollar un sistema operativo móvil Android era legal según las disposiciones de uso justo de la Ley de Derechos de Autor. Es una decisión clave sobre cómo se aplica esa ley a las API, el código de software que permite que los programas funcionen entre sí. Google había sido acusado de robar trozos de código API desarrollado por Sun Microsystems, que luego fue adquirido por Oracle. El tribunal dijo que el uso de esas API de Java por parte de Google incluía solo aquellas líneas de código que eran necesarias para permitir a los programadores poner a trabajar sus talentos acumulados en un programa nuevo y transformador. El tribunal enfatizó los beneficios públicos que produjo la copia, como una mayor creatividad y competencia. Asumimos por el bien del argumento
que el material era protegido por derechos de autor, decía la decisión. Pero sostenemos que la copia aquí en cuestión constituye, no obstante, un uso justo. El juez Stephen Breyer, que escribió la opinión mayoritaria a favor de Google, se unió a Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Docenas de grupos de la industria tecnológica elogiaron la decisión como una victoria para la innovación y la competencia, permitiendo que las empresas emergentes y los desarrolladores usen libremente código que permite que esos programas funcionen juntos. Cuando algo tiene un propósito funcional, cuando funciona, no tiene sentido dejar que los derechos de autor impidan que otros usen el mismo método funcional, dijo Stan Adams, abogado del Centro para la Democracia y la Tecnología, una organización sin fines de lucro que recibe fondos de Google, así como Apple, Amazon, Facebook y Microsoft. Esta decisión representa una victoria clave para Google en un momento en el que el escrutinio del gigante de las búsquedas ha alcanzado un punto álgido en Washington, incluida una demanda antimonopolio del Departamento de Justicia contra la empresa y preguntas sobre si los reguladores federales de la era Obama se equivocaron al no tomar medidas contra el gobierno, firma en una investigación antimonopolio anterior. Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito discreparon, atacaron el argumento de Google y señalaron más de una vez que Apple y Microsoft crearon sus propios códigos rivales exitosos sin usar el código de declaración de Oracle, mientras que Google simplemente copió la API. También afirmaron que el enfoque de la mayoría sobre el uso justo iba en contra de la forma en la que el Congreso pretendía que las protecciones de derechos de autor se aplicaran al código de computadora. El análisis de uso justo de la mayoría es totalmente incompatible con la protección sustancial que el Congreso otorgó al código informático. La mayoría ignora la mitad del texto legal relevante y distorsiona los análisis de uso justo, escribieron los disidentes. Teniendo debidamente en cuenta ese texto legal, el código de Oracle en cuestión aquí es protegido por derechos de autor, y el uso de Google de ese código protegido por derechos de autor fue todo menos justo. El resultado, agregaron más tarde, es una opinión que hace muy difícil imaginar cualquier circunstancia en la que el código de declaración permanecerá protegido por derechos de autor. Eso concuerda con los argumentos de Oracle, de que un fallo a favor de Google frustraría la innovación y disuadiría a los creadores temerosos del robo de propiedad intelectual. Google había argumentado que los desarrolladores suelen utilizar libremente ese tipo de código de software para aumentar la interoperabilidad entre diferentes productos, y que incluso si dicho código es susceptible de derechos de autor, como Oracle había argumentado, debería estar cubierto por las disposiciones de uso justo de la ley, que permitir el uso sin licencia de material protegido por derechos de autor en determinadas circunstancias. Oracle había argumentado que el código era protegido por derechos de autor, que debería haber sido pagado por el uso de Google, y que si bien algunos códigos estándar están exentos de protecciones, el código Java era cualquier cosa menos estándar. Cada lado del caso afirmó que era aquí el verdadero campeón de la innovación. Google argumentó que la aplicación de estrictas protecciones de derechos de autor de las API enfriaría a los desarrolladores que de otro modo construirían utilizando código compartido. Eso, dijo la compañía, sería malo para los desarrolladores, ralentizaría el proceso de creación de nuevos productos y sería malo para los consumidores, minimizando la utilidad de los productos que ya poseen. Oracle había argumentado que una victoria de Google disuadiría a los programadores de intervenir fundamentalmente en el desarrollo de software, sabiendo que el código resultante podría ser utilizado por otros, sin compensación. Kent Walker, vicepresidente senior de Asuntos Globales de Google, describió el fallo como una victoria para la innovación.
Esta decisión da certeza jurídica a la próxima generación de desarrolladores cuyos nuevos productos y servicios beneficiarán a los consumidores, dijo. Google y Oracle son feroces adversarios políticos, y cada lado argumenta que el otro juega injusto no solo en los negocios, sino también en los debates de política tecnológica que se han apoderado de Washington en los últimos años. Estos van desde la defensa de la competencia hasta la privacidad y la amplitud que deberían tener las plataformas en línea para vigilar las publicaciones de los usuarios en sus sitios. La victoria de Google en el caso podría proporcionarle a ella y a sus aliados un impulso político mientras libra esas batallas políticas más importantes en los meses y años venideros. Oracle argumentó que Google estaba usando su fuerza de mercado para excluir a sus competidores. La plataforma de Google se hizo más grande, y el poder de mercado, y las barreras de entrada más altas y la capacidad de competir más baja, dijo la compañía en un comunicado. Robaron Java y pasaron una década litigando como solo un monopolista puede hacerlo.